A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Buenos días, audiencia de la 94.5. Rige desde el 1 de agosto de ahora la Ley de Inclusión Financiera o de Bancarización, que casi nadie conoce, decretada en favor de la banca y votada por todo el frente político neoliberal, o sea, blancos, colorados, independientes y frente amplistas. El anzuelo es la rebaja del IVA de 4 puntos, en tanto el gasto sea menor de 11.000 pesos, 11.500 pesos más o menos, que se irá reduciendo en los posteriores años 2015 y 2016. Otros versos con los que se ha propagandeado la ley son que con esta ley se incluye a la población excluida del sistema financiero. Escuchen ustedes. Y llegan a decir que con esto se favorece el desarrollo social, porque el sistema significa democratizar al sistema financiero, etc. Pero no dicen cuáles son los verdaderos objetivos de esta ley. Veamos algunos. Primero, es un beneficio para los bancos, que se protegen de una posible crisis financiera y pasan a controlar la masa del dinero, de sueldos y de pasividades, manejando ese dinero sin costo alguno. El Frente Político Neoliberal que ya citamos, viendo que la disposición legal de que el descuento de cualquier deuda a través del sueldo debe dejar libre por lo menos un 30% del ingreso, acordaron elevar ese margen al 35% en el 2015 y al 40% en el 2016. ¿Por qué? Porque saben que con los promedios salariales y de pasividades, el grado de endeudamiento que existe y la inflación que se prevé, los ingresos van a ser de miseria. Obsérvese que el mayor descuento del IVA será de 4 puntos, pero solo para ingresos de 11.474 pesos, que son unas 4.000 unidades indexadas. El segundo objetivo del capital financiero es hacer que el Banco Central del Uruguay emita cada vez menos dinero. En tanto cobra peso el dinero plástico, con lo cual la moneda nacional pierde señoreaje, pierde soberanía. Algún día vamos a hablar de esto. Tercer objetivo, aumentar la recaudación estatal a través de un mejor control de los ingresos. Por ejemplo, que alguien que tiene 2 empleos que por su monto no paga IRPF, esa situación vaya a saltar, por así decirlo, y sea objeto de tributo. Cuarto, que queda registrada toda transacción y en especial el IVA. El gobierno del Frente Político Neoliberal, repetimos, blancos, colorados, frente amplistas e independientes, ya tiene acuerdos con el sistema financiero y seguramente ya se estarán tejiendo acuerdos entre los bancos y las grandes empresas y el supermercadismo para la competencia intercapitalista, ofreciendo este o aquel banco tal o cual servicio a aquel supermercado, etcétera, etcétera, para llevar ese cliente que es una tarjeta para su lado. Este tema va a dar para mucho más. Sin embargo, y siendo el mismo tan importante, el PIT-CNT hace silencio y la masa trabajadora no tiene ni idea de lo que es esta ley. Hay mucha gente que ni sabe que esta ley se votó y entró a regir. Y lo mismo pasa entre los jubilados, por supuesto, y entre los pensionistas. Las repercusiones alcanzan al sistema cooperativo, bajo diferentes formas, etcétera. Está todo evidentemente previsto, va a ser golpeado más acá o más allá. Este es un paso más en el proceso de concentración del capital financiero que va a dar mucho que hablar. Por ejemplo, el pequeño comercio va a ser otra de sus víctimas, por más que por ahora le tiren algún auxilio para que no todo explote de golpe. Otro de los temas que andan en la vuelta y que vale la pena comentar es el de la propaganda que hace el gobierno, apoyado por los demás partidos neoliberales, respecto a que en estos años el Instituto de Colonización
distribuyó, observen ustedes, unas 55.000 hectáreas de tierra y a que el número de colonos aumentó en 1800. Claro que el Frente Político Neoliberal olvida que en estos años abandonaron el campo, corridos por su política neoliberal, que este frente impone, nada menos que 12.000 productores rurales. Por ahí hacen propaganda de que el Instituto de Colonización va a recibir un fideicomiso de $100 millones para comprar tierra, con lo cual, y al precio promedio de las tierras, hoy día, el instituto compraría unas 15.000 hectáreas. Uno no sabe si reírse o llorar ante estos anuncios. Fíjense que las inversiones directas en tierra desde el año 2000 al 2004 fueron de 1.400 millones de dólares y compraron más o menos 3,5 millones de hectáreas. Y entre el 2005 y el 2012 las inversiones extranjeras directas alcanzaron la suma de 4.280 millones de dólares y se compraron unas 3.570.000 hectáreas. Al Instituto Nacional de Colonización le llevaría más o menos unos 40 años llegar a comprar las 580.000 hectáreas que compraron por año las inversiones extranjeras directas. O sea que en 12 años se extranjerizaron unos 7 millones de hectáreas a un promedio de 580.000 hectáreas por año, con una inversión de unos 5.500 millones de dólares, un promedio de 450 millones de dólares por año. Fíjense ustedes que solo 3 empresas europeas y norteamericanas controlan el 65% del área forestada, que anda arriba del 1.000.000 de hectáreas, y controlan, por supuesto, el total de la celulosa que se produce. Y no hablemos de la soja y de los agronegocios. La soja, por ejemplo, ocupó un área de 1.300.000 hectáreas en este último año, todo en manos del capital financiero. Ya lo hemos dicho, es la contrarrevolución agraria antiartiguista del Frente Político Neoliberal. Tercer tema que nos interesaría tocar, que ya tratamos, pero que sigue en el candelero, es el de la inflación. La estrategia del gobierno, con el apoyo de los demás partidos neoliberales para controlar la inflación, descansa en lo siguiente, más o menos. El atraso cambiario, el primero, se hace caer el precio del dólar de 25 a 19 pesos, esa es la historia, ¿verdad?, para que los artículos importados fueran baratos. Esto hacía que el IPC bajara a costa de la producción local, que se ha fundido en buena parte. Segundo, aumento de la deuda pública. Se hacen emisiones de letra de regulación monetaria, que los capitalistas especuladores compran, siendo el gancho los altos intereses que paga el Banco Central del Uruguay, ha pagado hasta el 16%. Por este mecanismo se saca dinero del mercado de modo que baje la presión de demanda y caigan los precios. O sea que el inversor presta dinero y crece la deuda. Tercero, regulación del volumen del dinero circulante por la Comisión Reguladora, el COPOM, del Banco Central del Uruguay, que decide si se emite dinero o no se emite dinero. Cuarto mecanismo que usan, regulación de la tasa de interés, aumentándola, por ejemplo, para deshabilitar los créditos y sacar dinero del mercado, etc. Cuando todos estos mecanismos fallan, como está ocurriendo ahora, ¿a qué se recurre? A otros 2 artilugios, por lo menos. 1, congelación o reducción de tarifas de servicios públicos. 2, estabilidad del precio de los combustibles. Y como esto también falla, se pasa a los acuerdos de precios con los grandes empresarios del supermercadismo para mantener estables sobre todo los precios de artículos de consumo. Esto ya ustedes lo experimentaron, venció el último acuerdo el 30 de junio pasado. La historia del IPC, de la inflación de estos años, permite comprobar que ya se recorrieron todas las estratagemas. ¿Cuál es la medida in extremis? El freno de los salarios. Y eso es lo que el señor ministro Vergara planteó, para lo cual hubo, obviamente, un acuerdo previo del Frente Político Neoliberal, repito, blancos, colorados, independientes y Frente Amplista, con acuerdos con las cámaras empresariales, etc. El señor ministro tanteó el terreno, viendo qué reacción provocaba, proponiendo que los sueldos se deben ajustar con otros mecanismos, sin especificar bien cuáles, pero que no debieran aumentar por el IPC.
y que no se debían poner cláusulas gatillos de ajuste si el IPC pasaba del 10%, es decir, la desindexación, esa palabrita que se ha usado estos días. Y claro, muchos tecnócratas de la economía neoliberal aparecieron enseguida en la prensa dando impresión favorable a lo que había dicho el ministro. El PIS-NT, por tanto, y en el medio, quedó medio pegado, pero sin duda que el PIS-NT sabía de antemano que este planteo se venía y se venía. Sin embargo, esa propuesta es lógica dentro del frente político neoliberal. ¿Y por qué es lógica? Porque parte de la filosofía neoliberal que entiende que el salario es parte del precio de costo general de la economía, del costo de producción. Y en tanto, en el marco de esa filosofía, ellos no consideran la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, cuando hay que ajustar, ajustan con las variables de ajuste, en este caso el salario. Esto plantea ya, de hecho, se está planteando la congelación salarial. La situación se sigue complicando porque en tanto que el proceso inflacionario escapa al control, se profundiza una política económica contraria al desarrollo nacional y se presenta en escena otro convidado de piedra. ¿Cuál? El déficit fiscal. Entonces se suma a la inflación el déficit fiscal, con lo que en el horizonte aparece otra sombra, la del ajuste fiscal. El déficit fiscal lleva a que el gobierno debe pedir prestado para cubrir ese déficit y debe emitir moneda, cosa que aumentaría la inflación. Por lo tanto, no emite moneda, como ya vimos. Y este es uno de los dilemas que tiene este frente político neoliberal y el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que ellos no pueden resolver porque fueron ellos los que, obrando de acuerdo, crearon las condiciones para que apareciera el déficit fiscal y coincidiera con el proceso inflacionario. Esta política arrancó en el 2005, cuando el Frente Amplio decidió honrar la deuda. Y cuando, en subordinación a la Ley de Protección de Inversiones y cumpliendo con las presiones del Fondo Monetario Internacional, otorgó privilegios de todo tipo a las inversiones extranjeras directas, a las zonas francas, a las actividades financieras, dejando de recaudar recursos legítimos del pueblo, cuando decidió una política tributaria que castiga a la población más débil, cuando decide no cobrar detracciones, etcétera, etcétera. De ahí que esta es la explicación de por qué estos temas no figuran en los discursos de los señores presidenciables neoliberales. Para cerrar por hoy, algunas perlitas. Una, en el Paraninfo de la universidad se llevó a cabo un debate entre los presidenciables acerca del tema de la megaminería. Estuvieron todos, menos el doctor Tabaré Vázquez, salvo el doctor Mieres, quien dejó dudas en el auditorio repleto de asistentes. Los demás candidatos se manifestaron en contra del proyecto megaminero. 2. En el mercado internacional baja el precio de la tonelada de soja desde $500 a $400 la tonelada. Y 3. Los depósitos de uruguayos fuera del país crecieron en un año un 13,4% y sumaron en solo un año $854 millones. Según datos del Observador, el total de depósitos de uruguayos fuera del país significan el 54,3% del Producto Bruto Interno. Habría que avisarle a Astori para que vea que sí es posible desarrollar al país con recursos propios. Por ahí andan cerca de $30.000 millones que sus correligionarios del Frente Político Neoliberal sacaron del país y que probablemente él conoce quiénes son. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan. En la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.